Pero me presento, profesor, no sé si usted me presentó, me presenta usted, porque No, no lo he sí, presentado, pero por favor. me presento a mí mismo, dice usted, don Gerardo. Maravilloso. Bueno, ¿qué voy a decir? El gran profesor Sergio Ragada, muy conocido, experto en materia, da clases en distintas universidades, en la Universidad de Chile, ¿cierto? Y en otras situaciones. Ha sido consultor de Thomson Reuters, ha escrito un par de libros. Entonces, es maravilloso. ¿Qué quiere que le diga? Hay muchos de los alumnos que me pedían que venga el profesor Sergio. Ah, Oh, gracias. sí. Gracias, le agradezco a mis fans. No, no, pero igual siempre pone un cariñito saber que hay gente que a uno lo escucha y le respeta lo que uno pueda opinar. Como me gustó mucho algo que dijo usted, profesora, y lo rescato de inmediato. Uno no tiene por qué saberlo todo. Uno puede opinar ciertas cosas, pero hay cosas que no están resueltas. Entonces, uno puede dar una opinión. Pero en impuestos, profesor, que usted que trabajó en el servicio tantos años, usted sabe perfectamente que el mercado dice una cosa, pero el servicio dice otra, y al final ahí quedamos. Porque el resto ya entra a una discusión que llega a tribunal y es de más largo aliento. Claro, y a veces creemos que cuando se analiza una pregunta, se trata de ver de distintos puntos de vista y después se publica y dice uno, chuta, faltó este otro, faltó este otro. Así que créame que por lo que me tocó vivir con las Sí, colegas de normativa, había un esfuerzo importante, no menor. sí, no, Y de hecho usted sabe que yo soy muy amigo de Juan Gregorio Pastén, que trabajó harto tiempo ahí en IVA. Y Juan siempre me decía que el sacar un oficio era un parto prácticamente, por los nervios y por toda la discusión que había detrás. sí, sí, hay bastante discusión. Lo bueno que vi en normativa está Julita Altamirana, Sí, una sí, excelente profesora, muy profunda y que también sí. a medida que le toca impartir clases, también va recabando cierta información. Sí, por eso es Sí. muy bueno que se vaya levantando los temas. Como usted decía, me gustó su paper que estaba en la Chile, fue interesante. Y créanme que cuando uno está dentro del servicio, lee los materiales y va rescatando ciertas situaciones que porque uno no está en la industria desconoce esos detalles. Así es, pues, tal cual. Sí, y eso se entiende. Yo, por eso, yo trato de dedicar siempre lo menos posible al servicio. Porque una cosa, yo siempre digo, estar a un lado de la barricada y otra cosa en el otro lado. Entonces, uno no sabe qué se juega en la interna allá y qué cosa pasa en el mercado. Entonces, es todo bien relativo. Partamos entonces, profesor, ¿le parece? Ya, profesor, vamos. Bueno, vamos por parte, diría Jack. Eh, lo que nos convoca, exenciones de IVA a partir del 1 de enero del 2023. Que suena como un título súper amplio y en realidad yo creo, profesor, que la ley 21.210 eh, todas las posteriores, hay una cosa que me carga a mí, es que le coloquen nombre a las leyes. Perdón, la 21.420 cuando decía que eliminaba exenciones tributarias, Elimino yo lo que creo debe que, ser las sanciones tributarias. claro, yo creo que ese es el peor nombre que se les podía haber ocurrido. Porque en realidad, si nos vamos a la definición propiamente tal, lo que hace la 21420 no es eliminar una exención, de hecho las amplía. Lo que hace es eliminar el hecho no grabado, el hecho no grabado. Y ahí entonces hay un tema conceptual, por eso aquí me carga que aquí tenemos el nombre de la ley. Mire, todo tiene una ley, todas las leyes tienen un nombre. No, las leyes van a lo que van. Aquí, esta ley modificaba ciertos cuerpos legales. Porque cuando uno se topa, por ejemplo, con un empresario, hace un tiempo atrás me tocó el placer de hacer clase a la gente de la Cámara Chilena de Construcción en Calama. Entonces, cuando eran empresarios, entonces hacían preguntas y decían, ahí, pero, ¿y no que estaba reduciendo las exenciones? Entonces, para entender básicamente que la exención es algo que nace grabado, pero la ley lo contorna exento. Y aquí, en el caso particular del IVA, lo que hace la norma es eliminar aquello que la ley no graba. Entonces, y aumenta, ¿cierto?, las exenciones, que están en una parte del cuerpo legal, que son los artículos 2 y 3. Vamos a hablar hoy día. Básicamente, el cambio en el hecho grabado básico del servicio. Y es tan sencillo, es tan sencillo el cambio, porque borran una frasecita, ¿cierto? Y con eso dejan las cosas. Y por lo tanto, generan un par de nuevas exenciones que son las que nosotros vamos a ver, que son estas dos. La de las sociedades profesionales, que nosotros ya aquí en Campus Tributario, seguramente más de algunos de ustedes han asistido a las clases,
y tienen bastante claro de qué va. Vamos a hablar un par de cosillas con respecto a eso. Y también qué pasa con los procedimientos de salud ambulatorios, que es ahí donde mucha gente tiene miedo, profesor. Ahí efectivamente los procedimientos de salud, bueno, todo el mundo le tiene miedo a tener algún problema de salud, hay que decirlo. Eh, pero donde está el tema en sí es este tema de los procedimientos de salud ambulatoria. Entonces, vamos a echar un vistazo a esto. Y lo primero, entonces, aquí lo tengo con rojo abajo, para que quede claro, ¿ya? Es que, si ustedes se dan cuenta, está la definición de servicio, ¿ya? Y cuando hablamos de la definición de servicio, a ver, la ley del IVA no es ley del IVA, partamos por ahí. Es la ley de impuestos a las ventas y servicios. Eso es. La ley de impuestos a las ventas y servicios, porque la ley lo que graba son ventas y servicios. ¿Ya? No graba el valor agregado, eso es algo bastante interesante. Y es como un dato, sobre todo porque yo sé que hay muchos colegas que o trabajan en empresas, que ven grupos empresariales o que son colegas que realizan el ejercicio libre de la profesión. Y una pregunta, yo he hecho clases en todo Chile, y una pregunta que siempre hacen los colegas es la siguiente: dicen, oye, yo voy a vender al costo, voy a prestar el servicio al costo. Entonces, todos nosotros podríamos pensar y podríamos decir, oye, si no hay un mayor valor, no debería haber IVA. Lo cual es falso, ¿ya? Porque la ley, insisto, se llama Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Entonces, basta con que cumpla la definición y que cumpla los requisitos cumulativos que tiene tanto la venta como el servicio para que se grabe con IVA, ¿ya? Hay oficios famosos con respecto a esto. Por ejemplo, había en algún momento uno que, no me acuerdo el número, pero siempre lo saco a colación, porque Gracias, alguien hijo. le preguntó, siento, profesor, ahí sí, sentía una mosquilla. Por ahí había un oficio que le preguntaban al servicio iban a hacer una fundación, y esa fundación que iban a hacer tenía el objetivo de como una fotocopiadora, ¿ya? Era como una fotocopiadora. Todos los que estudiaron en universidades o institutos o centros de formación técnica, etcétera, saben que un gran apoyo para el estudiante siempre ha sido la fotocopia. Que en mi universidad, la Católica de Conce, le llamábamos la flojocopia. Usted faltaba clases y tenía la posibilidad de flojocopiar, ¿cierto? Lo que el compañero había ido efectivamente a clase. Entonces, pero ahí le preguntan al servicio y le dicen, oye, ¿sabes qué servicio? Nosotros vamos a hacer una fundación y vamos a sacar las fotocopias al costo, ¿ya? Ese va a ser el valor. Entonces no va a haber un valor agregado. Entonces entendemos, decía la fundación, que esto no debía grabarse con IVA. Y claro, si uno lo ve desde el punto de vista de que no hay valor agregado, uno podría decir, oye, estos tienen toda la maldita razón, no tendría por qué grabarse con IVA si no hay un valor agregado. Pero el servicio responde de manera magistral, dice, tranquilo, dice el servicio, tranquilo. Te recuerdo que la ley grava las ventas y servicios. Y lo que ustedes están ofreciendo se graba con IVA independiente de que no exista mayor valor. ¡Chan! Entonces, la respuesta, muchachos, siempre va a ser, independiente de que no exista mayor valor, hay una lógica que está detrás. Y esa lógica que está en nuestra legislación es, ¿tuve derecho al crédito fiscal? Sí, por lo tanto, la lógica siempre es que tengo que devolverlo. Eso es lo primero que nosotros deberíamos tener en claro con respecto a la ley de impuestos a la venta de servicios. Y en ese contexto, existen los hechos grabados básicos y los hechos grabados especiales. Dentro de los hechos grabados básicos se dividen dos, porque como bien decíamos, la ley es de ventas y servicios y existe una definición de servicio, ¿ya? Y aquí tengo la ley completa y yo se lo voy a borrar. Un momento ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Porque aquí pasa algo muy simpático. La ley define servicio y dice, servicio es toda acción o prestación. ¿Qué es toda acción o prestación? Es un actuar positivo. Es algo que usted hace en favor de un tercero. Eso es una acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe. ¿Qué quiere decir percibe? Que entra en tu patrimonio. Por eso es que muchos sostenemos
que el servicio no se cumple hasta que no efectivamente existe la percepción. Lo que pasa es que de acuerdo a la norma del artículo 9, letra A de la misma ley del IVA, se establece que hay el IVA se devenga al momento al momento de los servicios, al momento de que me pagan o la emisión de la factura boleta, lo que ocurre en primer término. Pero el servicio no concluye hasta que no hay una percepción, y la percepción es cuando te entra materialmente a tu bolsillo, por decirlo de cierta forma. Por eso, ¿cuál se percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración? Y fíjate que hasta el 31 de diciembre de este año, dice, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuestos a la Renta. Entonces, si usted lo lee de esa manera, hasta el 31 de diciembre de este año, tenemos un campo de acción. Lo primero que te está diciendo la norma es que el servicio es una acción o prestación por la cual me pagan, por la cual percibo un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, y lo que está diciendo la lista a final de año es que esto va a provenir del ejercicio de actividades comprendido del 23 y 4 de la Ley de Impuestos a la Renta, lo cual es poco feliz lo que está dicho ahí, porque el artículo 20 de la Ley de Impuestos a la Renta nosotros sabemos que no grava actividades, grava rentas, ¿ya? Pero se entiende claramente lo que quiso decir el legislador. Entonces, claro, hasta el 31 de diciembre lo que hay es un marco de acción. Es un marco de acción. O sea, el legislador te está diciendo, oye, los servicios que se van a grabar son los que están dentro del 3 y 4 del artículo 20. Pero, y aquí viene lo interesante, muchachos, pero aquí viene lo interesante. Siguió pegado, denme un segundo. No sé qué pasó, algo pasó. Déjenme arreglarlo. No hay problema. Lo arreglo entero. Y aquí sí, no puedo. Ahí sí. Y le sacamos la parte. Y mira cómo quedó. Entonces, siempre recuerdo cuando salió la ley, y lo conversamos con los colegas donde yo estoy asociado, en Dial Consultores, lo leímos entre todos y todas, ¿ya? Los que estábamos en esa reunión, yo exclamé, y a los chicos les dio mucha risa, y le dije, esto es como en el barrio cuando era cabro chico. Entonces me dijeron, ¿y por qué? Y yo les dije, porque de aquí en adelante todos canchan. O sea, todo se graba con IVA. No existe, si se dan cuenta, de un plumazo el legislador le sacó el marco de acción, y el marco de acción era que eran 23 y 4, renta de la industria, el comercio, bla, 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 y hasta actividad de diversión y esparcimiento. Todo eso que era ese marco de acción, y que el servicio históricamente había dicho que los que eran 20 número 1 y 25, ¿cierto? No se grababan con IVA porque no eran 3 ni 4, ahora todo se graba con IVA. Y fíjate que por la definición es maravilloso, porque todo se debería grabar con IVA. Todo, todo, así. Es súper amplio. A partir del 1 de enero de 2023. Ajá. Sergio, usted respiró, sí, paga IVA. ¿Ah? Claro, sí, claro. Claro, todo se graba con IVA. Entonces ahí hay muchos que, por ejemplo, profesor, el otro día me hicieron la siguiente pregunta, profesor, interactuemos, porque a mí me gusta la interacción humana, yo soy un interactuador absoluto. El otro día me preguntaron, oye, y si tengo un trabajador, y este trabajador es jornal, ¿no? Un jornal, ¿el jornal debería pagar IVA? De acuerdo a esa definición, la respuesta es sí. De acuerdo a esa definición, la respuesta es sí. Entonces uno podría decir, o cielos Leoncio, como con los monitos, o cielos Leoncio, y ¿por qué no se graba con IVA? Porque fíjate que hay una exención que no lo graba con IVA. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Entonces, y yo abajo lo digo de manera en rojo incandescente, ¿cierto? Digo, todo grabado con IVA, salvo que expresamente se encuentre exento. Entonces, hoy día sí comienzan a tener vigencia el tema de las exenciones, que hay mucha gente que siempre las pasaba de lado. ¿Ah? Oye, que a la gente se aprendía algunas exenciones de memoria. Oye, los colegios donde están 13-4, perfecto, que eran, por ejemplo, en el caso de los servicios. Pero el resto como que pasaban desapercibidos. Y hoy día sí entramos. Entonces, usted, señora, señor telespectador, como diría Julio Martínez,
eh, usted que es contador, ¿debería grabarme con IVA? La respuesta es, en principio sí. Entonces, si viene un cliente a su oficina, si viene el jefe ahí a su lugar de trabajo y le dice, oye, voy a hacer esto, ¿se graba con IVA? La respuesta es, en principio sí. Déjeme ver si hay alguna excepción donde lo podamos meter. Pero en principio se graba todo con IVA. Todo, 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 todo. Y así cambiamos. Y ese es el cambio, gran cambio. O sea, todo se graba con IVA, ¿sí? Y lo que se graba son los servicios. Ojo, ojo, hay mucha gente que ha estado bastante preocupada porque piensan que también cambiaron el tema de las ventas. Entonces, el otro día un cliente me llama y me dice, oye, tengo un... Él no vende autos usados. Ah, Gerardo es muy simpático. Él vende autos seminuevos. Que no son autos usados, son seminuevos. Entonces me dijo, Bueno, entonces ahora... ¿ah? es una muy buena estrategia también en esta empresa de telecomunicaciones, también están los seminuevos. Sí, claro. Sí, Refaccionados, refaccionados. Suena bonito cuando dicen refaccionados. sí, ¿Ah? sí. Claro, claro, usado. Es más fuerte la palabra usado. Entonces me Es dijo, como oye, perdona, hay un amigo que es de cierto partido político, entonces no le gusta decir ese lado. Entonces, por lo tanto, dice, en vez de decirle dobla a la izquierda, él dice, o dobla a la derecha, él dice dobla contrario a la izquierda. Como que le cambia la sutileza de la claro, situación en particular. claro, Y yo le digo que decía a la derecha. No, es que no me gusta. O el otro del otro lado dice lo contrario. claro, Eh, tal cual. Cambia, es lo mismo. Es lo Por mismo. eso es muy importante saber cómo decir las cosas, porque eh, uno está diciendo lo mismo, pero con una sutileza que es fantástica. Sí, claro. Oh, me gustó semi-nuevo, ya. Perfecto, lo voy a anotar. Seminuevo. Entonces me decía, oye, me voy a grabar con ella. No, pues le dije yo, no, ¿cómo se? Si lo que graban son los servicios. Claro, entonces él me dijo, sí, pero tú sabes, Pochecho, que lo que yo hago es que yo me gano una cometa, porque el hombre habla así, yo me gano una cometa, una comisión. Sí, pero en realidad la comisión es que tú compras en un precio y vendes en otro precio y ganas plata en la pasada, pero eso sigue estando en los 12 letras número uno y las ventas no se movieron, sí, lo que se movió fue el servicio. Y los servicios a partir del 1 de enero del 2023. ¿Ya? Entonces, todo se graba con IVA. Usted, como dice el profesor Escudero, usted respira, sí, está prestando ese servicio a favor de un tercero, hay un actor positivo por el cual le están pagando, sí, se graba con IVA. Habría que buscar, ¿cierto?, si existe una exención. Eso es lo que habría que buscar. Dicho esto, tenemos unas conclusiones que son bien simpáticas. ¿Ya? Primero, está grabado con IVA a todos los servicios prestados en Chile. Aun cuando el beneficiario no tenga domicilio ni residencia en nuestro país. Entonces, es bien simpático porque la gente tiende a pensar, profesor, que los convenios para evitar la doble tributación tienen incidencia en IVA. Y la gente como que tiene lo tiene eso metido en su chip cerebral. Y nosotros sabemos que los convenios para evitar la doble tributación es renta. Entonces, a mí me da lo mismo que quien sea el beneficiario del servicio viva en Ucrania, o viva en Bolivia, o viva en Argentina. Me importa un pepino. Entonces, claro, yo sé cuál es la pregunta que viene de inmediato. Es, oye, ¿y le tengo que facturar? ¿Emitir solamente factura? Sí, emitir una factura. ¿Y cuál es el RUT? Entonces, para eso nosotros sabemos que existen los comodines. El comodín del público. Y el comodín que es el 55.555.555-5. Y el otro comodín que es menos conocido que ese es el 40.000.000.000-6. Esos son como los comodines. Que no debiese ser así, pero es así. Es así. Sé porque se entiende, y aquí uno tiene que recordar las mismas normas, que cuando se escribió el Código de Comercio, no, el Código Civil decía originalmente que los comerciantes deberán exigir facturas. Entonces, será comerciante, pensando en la norma del Código de Comercio, artículo 7, que dice que comerciante es aquel que tiene teniendo la posibilidad para contratar, hacer el comercio de producción habitual, bla, 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 ¿cierto? Pero claro, por un tema netamente práctico, si usted tiene factura, usted factúrele y coloque ese RUCOM ahí. ¿Ya?
Entonces, eso como el primer término. Y, y aquí hay un tema, profesor, que yo saqué una carta hace unos días a través de la Universidad de Chile, pero salió en distintos periódicos de circulación nacional. Porque hay un detalle, profesor, que ha pasado como bien entre gallo de medianoche, que es el siguiente. A ver, contexto. Nosotros, profesor, ¿quiere ser mi socio? Ya, perfecto. ¿Dónde firmó? Perfecto, ya somos socios. Y somos porfiados los dos, profesora. Escudero Arregada Asociados SPA. Podríamos haber sido profesionales, sí, pero nosotros nos gusta nadar contra la corriente y somos Escudero Arregada SPA. Y vienen desde Panamá y nos solicitan una asesoría, una empresa inversora que está en Panamá. Cuando la gente dice Panamá, como que la gente abre los ojos y dice, ¿qué maldad está haciendo? Siendo que en Panamá se trabaja. Lo que pasa es que desde Panamá se puede llegar más rápido a Estados Unidos. Es como una verdad no escrita. En Panamá efectivamente se trabaja. Que es mal mirado, sí, pero se haría otro costal. Si allá si nos ofrecen pasto queremos. Entonces, nosotros estamos prestando servicio. Y el servicio es básicamente un servicio de asesoría, no de consultoría, de asesoría. Un servicio de asesoría, porque la asesoría con la consultoría, por lo menos como lo entiendo yo, la asesoría es más general, la consultoría es algo más específico. Entonces nos pidieron un informe de algunos temitas y nosotros nos explayamos. Dijimos, nos gustas cuando tributas porque estás como ausente. Y hicimos nuestro informe y nos pagaron. Entonces, lo primero que hoy día ese servicio está exento de IVA, porque es 25. ¿No? Pero a partir del 1 de enero de 2023, todo cancha, todo se graba con IVA. Entonces, nosotros prestamos servicio en Chile, pero se va a consumir en el extranjero. Por tanto, estamos frente a una exportación de servicios. Si nosotros buscamos el listado de exportación de servicios que está en la página del Servicio Nacional de Aduana, puede que esté. Y si no está, lo pedimos. Oye, no puede hacer esa petición. Antiguamente había que ir a Valparaíso a los pies de Cerro Artillería y llevar presencialmente, lo que era, no era malo porque a la vuelta había un restaurante de marisco y pescado bastante bueno. ¿Ya? Pero hoy día nosotros podríamos hacer esa presentación y decir, oye, efectivamente, ¿sabes qué? El servicio nosotros lo estamos prestando en Chile y se está consumiendo en el extranjero. Entonces tenemos código. Check. Emitimos la factura de exportación y fíjese, profesor, que podríamos solicitar la devolución del IVA exportador. Y eso ha pasado en buen chileno, piola. Es muy poca la gente que ha dicho, oye, ¿sabes qué? Sí, es cierto, se va a grabar por un lado, pero por otro lado hay muchos, y nosotros conocemos, por eso yo creo que usted conoce tantos como yo, de colegas que efectivamente prestan servicios de que es afuera. Es más aún, yo en algún momento incluso tenía una especie de estadística cuando trabajaba en Thomson Reuters de las empresas que estudios de abogados que pedían a la aduana el código de exportación de servicios y emitían facturas de exportación. Obviamente no podían pedir devolución de exportador, porque aquí en Chile no estaba grabado con IVA. ¿Y por qué lo solicitaban? Porque el mandante a veces les solicitaba un documento legal chileno en dólares. Y de acuerdo a la circular 12 del año 91, los documentos tributarios se emiten en moneda de curso legal, excepto la factura de exportación. Entonces había mucha gente que solicitaba, hacía todo el juego, y lo único que, claro, después no pedían el IVA exportador porque no correspondía. Entonces, hoy día ahí sí ya se nos va a generar un tema. Ahí se va a generar un tema, porque yo entiendo, y como lo veo hoy día, es que sí se va a generar que más gente pida devolución de IVA exportador. No está claro eso. Antes de entrar en el servicio y antes de estar en el área de impuestos en un banco, yo trabajaba en una oficina de auditoría y contabilidad, donde uno la pinta, la peina, la baila y la canta. Usted, cliente, como dice mi papá, uno tira los corners, los cabecea, vende el café y corta la entrada en el estadio, güey. Sí, y resulta que tiene todas las... Y había un cliente que hacía exportación. ¿Ya?
Y yo tenía que preparar el IVA exportador por la prestación de servicio. Y después era un tema mensual, era un protocolo que teníamos que hacer, y yo me tocó estudiar en la noche. Y resulta que justo tuve un examen, y el examen era de justo IVA exportador. Así que para Alabado mí era sea el como algo Señor. común. Me saqué una tremenda nota y el profesor dijo, tú muy fácil. No, le dije yo, es que hay un cliente que pide servicio, IVA exportador por servicio. Entonces, en la época era súper anormal, siempre uno pedía el IVA por la compra-venta de artículos, pero Ya me tengo, hizo sí. acordar a aquellos tiempos, profesor. Sí, claro. Y ojo que se viene esto, ¿ah? Lo que yo estoy diciendo, profesor, es lo que se viene. Es lo que se viene sí o sí. Porque de hecho yo he pensado mucho, yo estudié en Concepción, profesor, y en Conce, el foro benquista, los abogados de allá, tienen como costumbre de colocarle a su estudio jurídico y compañía. Porque suena como más prosapia, ¿ah? Suena como más, no sé, suena como más elegantón. On Company, como en Estados Unidos. Claro, claro, sí, tiene que ver con eso. Entonces, obviamente estos muchachos sí van a solicitar devolución de exportador. Yo creo que eso se viene, ¿ya? Y lo otro que ocurre, y que también lo veo, eso me hace recordar un comercial antiguo del Banco Santander, cuando uno decía, ven la lava, viene para acá. Porque, seamos sinceros, ¿ya? El tema del cambio de sujeto a nivel de la calle no se conoce tanto. ¿Ya? Sí, es cierto, yo sé que existe una resolución que es la 42 del año 2018 que regula este cambio de sujeto que sufrió el artículo tercero después de la ley 20.780, en el cual ya no era por tipo de industria, sino que era por todos y todas, ¿ya? Por todos los contribuyentes. Pero resulta, y aquí viene lo interesante, es que pensemos en lo siguiente, profesor. A lo mismo que estábamos diciendo, pero multiplicado por menos uno. ¿Ya? El estudio Escudero Arregada SPA va a recurrir los servicios de unos profesionales que viven en Panamá. ¿Ya? Entonces, claro, porque nosotros lo que queremos es llevar a nuestros clientes, profesor, a que utilicen Panamá como plataforma. Ya, para que no se suene mal Panamá, busquemos un país que se tribute menos. Irlanda. ¿Ah? Irlanda. Nosotros sabemos que Delaware. Irlanda. ¿Ah? ¿Ah? Claro, claro. Delaware, ya, Irlanda, ok. Irlanda para allá, pues pensemos en Irlanda. Sí. Además que en Irlanda hacen buena música, sí. Vamos a Irlanda. Yo sé que usted no ve, profesor, pero a mí me gusta la cerveza, entonces digamos que Irlanda es buen lugar. Y podemos Ok, comer vamos estos para allá. dados de pescado. Entonces vienen los irlandeses y nos prestan el servicio, profesor. Y ese servicio, y recordemos la norma de territorialidad que está en el artículo 5º. La territorialidad del IVA en los servicios es de dos formas: de aquí para allá y de allá para acá. ¿Qué quiero decir con esto? Si el servicio se presta en Chile y se utiliza en el extranjero, ahí va. Si el servicio se presta en el extranjero, pero se utiliza en Chile, también ahí va. Y esto no es muy lejano. De hecho, nosotros en este momento estamos utilizando la plataforma Zoom. Zoom no vive en Chile, pero ese servicio que está en el artículo 8 letra N se graba con IVA. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque va a ocurrir algo que es bien simpático. Hay una serie de servicios que antes no se grababan con IVA y hoy día sí se van a comenzar a grabar con IVA. Resulta que se van a comenzar a grabar con IVA ahora. Y le pregunto a usted, señor telespectador, ¿qué ocurre? El mismo caso que estábamos diciendo con el profesor Escudero, que el cliente suyo o la empresa donde usted trabaja, o en su pituto, porque ustedes saben que el trabajo nada engendra, solo el pituto fecundo, ¿cierto? Ustedes saben que el pituto que está haciendo están solicitando los servicios jurídicos o comerciales o lo que sea de una empresa que no está ubicada en nuestro territorio nacional. Y que claro, uno antiguamente decía asesoría, ¿no? Entonces uno decía, pero si la asesoría era 25, oye, no se graba con IVA, ¿cierto? E incluso uno podría ir un poquitito más allá, uno podría decir artículo 59, inciso cuarto, número 2. Las asesorías tampoco se graban con impuesto adicional. Por lo tanto, con mayor razón, y eso toma más fuerza, maldición, se graban con IVA. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Porque la norma establece que en los artículos 10 y 11 me dice, oye, el beneficiario del servicio
es el que retiene y paga el impuesto. Entonces también ahí se va a generar un problema o sea, no es un gran problema, pero sí nos va a obligar a todos a estudiar. Y para tener súper clara la figura, ¿cierto? En un mundo globalizado, ¿cierto? Que los servicios vienen de todos lados, que voy a tener que emitir una factura de compra y retener y integrar el impuesto. Y ese es un temazo. Eso es un temazo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, profesor, humildemente? Yo creo que aquí todos los que estamos metidos en el tema tributario deberíamos comenzar a predicar esto. ¿Ah? Cuando digo a predicar es que es esparcir la palabra y decir, oye, colega, preocúpate. Entonces, más de alguno va a decir, porque yo de hecho el otro día lo comentaba con un colega y después me llamó de vuelta, porque yo le decía, oye, va a pasar esto. Me dijo, sí, me decía, pero yo tengo puros clientes chicos, ¿qué? 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 Entonces, me llama a los 2 días de Puerto Montt. Me dice, oye, Checho, me dice, sí, me digo yo, ¿sabes qué? Me quedo dando vueltas lo que conversamos el otro día. Yo le dije, ¿qué? Pues hablamos de tantas cosas, hablamos de fútbol, hablamos de un montón de... No, me dijo lo que hablamos del tema de los servicios, me dijo, porque yo me acordé de un cliente que le paga a un venezolano, a una empresa venezolana, que le hace macros. ¿Ya? Sí, me dijo que maneja el sistema de inventario y el sistema de inventario descubrió que le salía mucho más barato pagarle a unos ingenieros venezolanos que le manden las macros actualizadas cada cierto tiempo y le hacen macros en Excel específicamente o en Access específicamente para su negocio. Y ellos le pagan mensualmente o cada 2 meses. Entonces me dijo, ¿y eso se va a grabar con IVA? Sí, pues. Oh, me dijo, entonces ya no es para los más grandes. No, pues le dije, si esto aquí es como, había un restaurante muy conocido en San Antonio antiguamente que se llama Todos los monos bailan. Entonces es como aquí, todos bailan. Entonces aquí vamos a tener que preocuparnos de eso. Vamos a tener que necesariamente, colegas, repasar las normas de cambio de sujeto. Vamos a tener que repasarlo sí o sí. Yo creo que ahí hay un tema que es no menor. ¿Ah? Y lo que ya habíamos dicho, de aquí en adelante todos los servicios que el servicio antiguamente calificó como 25 se graban con IVA, a no ser que estén en el 12 del 13. Ya. Esto es sumamente relevante. Ahora, veo un tema en algunos, hay algunas cosas Sí, en el chat hay en una el chat, sí. pregunta. Sí, ¿Te la voy vamos, haciendo, profesor? ¿No? por favor, sí, por favor. Ok, vamos. Caro, vale. Profesor, ¿y seguirá la línea de exención por el lado de educación? Una Es sociedad que que tiene el en que todas sus 13.4 el clases 13.4 sigue ahí. en que todas sus clases son guiadas por instructores. Claro, o sea, Eh, sigue la exención para el tema educacional. Y ahí surge, ¿cierto? Y ahí surge el doble clic. ¿Qué se entiende por educación? Si yo tengo, ¿cómo se llama esto? Ahora que viene la PSU, no sé si se llama PSU, pero un universitario. Claro, ¿Ah? claro, O claro, campus tributario, claro, campus claro, tributario, emitir factura. sí, Sigue la claro. exención, no se requiere que esté autorizado por el Ministerio de Educación esa No, formalidad. no, Hay algunos no. oficios del año 77 donde ninguno de nosotros había nacido, donde el servicio ya contaba aquella situación, Sí, ¿cierto? claro, y eso te ha dicho el año pasado, no voy a decir cuál fue la empresa consultoría, pero la conozco bien. Sí. No fue Dial Consultoría, por si acaso, pero es otra empresa que está ubicada en Providencia, no voy a decir qué es, pero ellos hicieron la pregunta, porque claro, el cambio, este cambio que sea tan fuerte de que todo se comience a grabar con IVA, da como para entender qué va a pasar con los servicios de capacitación. Y no, fíjate que eso sigue Sigue exactamente igual, vigente. eso no. Sí, sigue Si tengo un vigente. servicio, sí, si tengo un servicio por contrato que está exento desde el 1 de enero del 2023, ¿pasaría a estar afecto? La La regla general, respuesta es sí, y sí, aquí, profesor, depende, ¿cierto? Doble depende, clic. así es, Ah, claro, depende, y ahí le va súper bien y tiene un puntito base para la prueba. claro, Oiga, profesor, ajá, pero ¿de qué depende, respecto, profesor? sí, ¿De qué depende? depende de si existe o no existe exención y depende, ¿cierto?, de la configuración en el caso de las sociedades profesionales y Pero otros de... vamos un paso más allá, profesor. Pensemos, porque
Hay un dicho que nuestro amigo en común, Hugo Catalán Pavés, siempre dice: no nos pisemos la capa entre superhéroes. ¿Ya? ¿Por qué digo esto, profesor? Porque pensemos que usted es el fisco. ¿Le parece? Voy a hacer Y su yo cuenta que yo soy fiscalizador aquí en el servicio. ya, Trajo los papeles, pero no, el poder. usted es más grande aún. Usted es el jefe de adquisiciones del servicio. Usted es el hombre de las lucas, pues. Y nosotros tenemos un contrato de largo desarrollo. De largo desarrollo, como dicen los jurisconsultos. Y ese contrato dura por 3 años. Empezó el 22, 23, 24. Sigue estando exento de IVA, y ahí el legislador dijo claramente, mira, dijo, cuando el beneficiario cuando el beneficiario es el fisco y el contrato es de largo desarrollo, hasta el término de ese contrato se sigue sin gravar con IVA. ¿Ya? Y eso tiene una lógica que tiene la lógica de la ley del presupuesto. ¿Ya? Ellos tienen asignado un presupuesto y no te van a cobrar más, pues además que no van a ocupar el crédito fiscal. ¿Ya? Ahora, uno podría decir, pensemos, veo a mi amigo Pablo Guzmán ahí, que está conectado, entonces pensemos que yo, para poder prestarle el servicio al servicio, valga la redundancia, viene don Pablo y yo trabajo, como dirían antiguamente en el puerto en San Antonio, trabajaba en medio pollo. Yo me gano el contrato, profesor, y subcontrato a Pablo. Entonces uno diría, oye, y en este caso, bueno, si como está directamente relacionado, también quedaría dentro de la exención. Ahora, ¿qué pasa si don Pablo trabaja un cuarto de pollo y contrata, no sé, pensemos, contrata a Claudia, que está allá en el CUT? Ahí no está tan claro, ya debería que ser la pregunta. No está dicho hasta qué nivel queda. ¿Y por qué digo que no está dicho hasta qué nivel queda? Porque eso le está pasando a un cliente mío, que está en el tercero de la fila. El tercero de la fila. Entonces, y ahí uno, cuando yo molestaba, y me decía, yo le dije, ¿está el medio pollo? No, me con cuarto de pollo, es el que tiene el contrato, el que está 2 más arriba que yo. Entonces, claro, pero eso puede pasar. ¿Ah? Así que ojo con eso. Profesor. Vamos, a ver, están llegando a esta consulta y tenemos que ver las que nos llegaron antes, pero Sigan. Iván decía, relacionado con el tema de recuperar el IVA exportador, también podría suceder con el 27 bis. Alabado sea el Señor, así es, tal cual. Efectivamente, Sí, tal cual. efectivamente, vamos a tener más situaciones en particular. Pero Profesor, ojo, una antes de que, pero quiero que quede claro, no es el momento, pero yo espero que todos mentalmente repitan en su mente y digan, el 27 bis no es para todos. ¿Ya? O sea, sí, todos pueden optar, pero no es para todos, porque recuerden que el 27 bis es con devolución. Entonces uno podría sacar cuentas alegres, no es un regalo, no es un regalo, el 27 bis se termina el giro, tiene que devolverlo. Entonces, el 27 bis se piensa, es una herramienta tributaria, pero que tiene un trasfondo financiero. Eso quería decir, profesor, para que no se nos olvide. Ok, profesor, una consulta. Los servicios de abogado en una sociedad donde un socio es abogado y el otro es ingeniero, ¿pagarán IVA? Depende. ¿Y de qué va a depender? De la configuración social. Todavía no llegamos a la lámina que sigue, profesor, Okay. pero aquí yo al César lo que es del César, ¿ya? Yo quiero robarle una frase a una de mis mejores amigas, que es la Vero Leal. Y la Vero dice que no existe una exención expresa al tipo de servicio, sino lo que existe es una exención. La exención expresa no es al tipo de servicio, sino a la persona que lo ejecuta. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, todo va a depender de quién lo ejecuta. Profesor. Vamos, ahora que tenemos, Claudia, ahora que tenemos tanta inmigración, los extranjeros todos tienen pymes, van a empezar a venderse activos y a recuperar IVA exportador. ¿Lo pueden hacer, cierto? Si eres contribuyente, los derechos somos todos iguales ante los ojos de la ley. Y ante los ojos de Dios también. Efectivamente. Caro, ¿es amplia la palabra educación o establecimiento de educación? Sí, Efectivamente. amplio, sí, pero es que es amplio pero restringido. Mira, si me dan
sigamos conversando y voy a leerle qué significa. ¿Ya? Profesor, otra pregunta, por favor. Otra pregunta. Paula, estimado profesor, y después alguien levantó la manito. Estimado profesor, en su ejemplo, cuando se paga asesoría a ingeniero extranjero, ¿se graba como en IVA, independiente que esa asesoría sea prestada como independiente honorarios personales? En estricto rigor, estricto rigor, la respuesta es sí. No hay una diferenciación, porque, insisto, soy majadero en lo que le estoy diciendo. Todo se graba con IVA, y como dijo el profesor, siendo así sumamente extremo, usted está respirando en favor de otro y usted está percibiendo algo, se graba con IVA. Y lo que se exime, que lo vamos a ver seguido de esto, son el tema del 42, número del 42. Entonces habría que ver si califican dentro del 42 de la LIR. Entonces, pero la respuesta primaria es sí. Ahora, Daisy, profesor, y en caso de que se realice un tatuaje, según entiendo, sigue siendo exento de IVA. Vamos por parte de IAYAC. Lo primero. ¿En qué categoría estoy? ¿Qué es lo primero? ¿En qué categoría estoy? Porque si estoy en primera categoría, todo se graba con IVA. Si estoy en segunda categoría, no debe ser grabarse con IVA. Yo creo que vamos a dejar aquí las preguntas, porque nos ha pasado muy rápido el tiempo, y pasamos las PPT si gusta, y después al final vamos a ir respondiendo, ¿te parece? Bueno, me Pero parece. ¿quién levantó la manito? No sé quién es. Dice Sim, pero no sé si puede usted prender el micrófono, escribirnos, porque tiene la manito levantada, Sim. Que levante la mano, que no llore un adiós, diría. Hola, Ahí está. buenas tardes, muchas gracias. Muy entretenida la clase y muy simpático ustedes también, cómo exponen y el conocimiento que tienen. Gracias. Bueno, yo hice la consulta porque en el fondo, y lo podemos ver después, profesor, no tengo ningún problema, pero en el fondo ya la mandé por escrito. ¿Se las menciono o no? Sí, claro, a ver, ya que estamos en Sí, eso. muchas gracias. Una sociedad anónima o SPA que se constituyó inicialmente en esas condiciones, luego se transformó a una sociedad limitada y coincidentemente sí cumplía los requisitos de ser una sociedad de profesionales. Es decir, era una sociedad anónima de dos accionistas, o SPA, de dos accionistas, donde los dos eran justamente contadores, complementarios o afines, perfecto. Luego se transformaron a limitada, ¿podrían caer en esta categoría de sociedad de profesionales o solo por el hecho de ser sociedad de capital ya está fuera? Qué buena pregunta. Perdón, ¿cuál era su nombre, maestro? Carlos Isla, les agradezco. Don Carlos, qué buena pregunta, don Carlos, porque fíjese que... Muchas gracias. No, de nada. En estricto rigor, en la circular 50 deja abierta la puerta. ¿Ya? Así es. Sí, y deja abierta la puerta, y claro, seguramente más de alguno de ustedes habrá leído, porque se esparció como las buenas o las malas noticias. El día de ayer, que salió en Telefinanciero y que el servicio va a sacar una resolución. ¿Qué dice la resolución? Lamentablemente no lo sabemos. Y que claro, ahora, no sé si me puedo tomar una licencia, profesor Escudero, ¿ya? Yo tengo mi opinión, ¿ya? Y mi opinión es que, pero es mi opinión, ¿eh? La opinión de este hijo de jardinero, de obrero del jardín, nacido en el puerto de San Antonio. Mi opinión es que todas las sociedades podrían ser sociedades de profesionales. Esa es mi opinión, ¿ya? ¿Y en qué me baso? Básicamente porque el servicio, lo dice la circular 21 del año 91, lo dice la circular 50 del 2022, dice que el tener un título profesional es un atributo de las personas. Lo que es falso. Y sí, yo sé que suena fuerte lo que digo, pero los atributos de la personalidad están en el Código Civil, y los atributos, y ninguno de ellos está al tener un título profesional.
por ahí lo discutí con mi amigo Juan Gregorio Pastel, y Pastel me decía, pero podría estar en el patrimonio. Pero la definición clásica de patrimonio es que son todos los derechos y obligaciones los cuales pueden ser avalables en dinero. Y un título profesional no es avalable en dinero. Entonces, yo entiendo, yo diría, mira, la sociedad profesional tiene otra vida. Y es por algo, nació en el artículo 36 de la ley 15.564, y hoy día, después Augusto José Ramón, ¿cierto?, cuando sacó el decreto ley 824, lo colocó en el artículo 42.2, como sociedades profesionales. Pero nació como sociedad de personas, pero de un plumazo se borró a sociedades profesionales. Y claro, yo creo que no lo vieron venir el problema que se nos generó, y que el servicio de muy buena forma, evidentemente lo quiere resolver, ¿ah? Porque de muy buena forma lo quiere resolver, dice, oye, ¿sabes qué? Además que hay un problema que es más de fondo, y que lo digo viendo que está mi querida y gran amiga Paula Cantillana conectada ahí, porque la bolita, porque fíjate que en algún momento Paula me llamó y me dice que habían sociedades que eran sociedades que estaban en la primera categoría, y que de manera interna se estaban pasando a hacer sociedades de profesionales. Y investigando un poco, profesor, y de hecho hice el ejercicio con varios, ¿ah? Todos nosotros, los que nos dedicamos al ejercicio libre de la profesión y que en algún momento hemos tenido una sociedad, cuando hacemos una sociedad que corresponde a temas contables, colocamos el código, colocamos dos: asesorías empresariales en gestión, que es de primera categoría, y también colocamos el giro de segunda categoría, y por un tema informático el servicio te permitía, de una manera extraña, pero lo permitía tener los dos giros. Entonces hay algunos que se estaban agarrando de eso para transformarse en sociedades profesionales, cumpliendo todos los requisitos. Entonces yo creo que ante esta situación, y el servicio evidentemente que en términos futbolísticos no nos quiere trancar la pelota y no quiere generar ningún problema, va a generar algún tipo de posibilidad para que esto se solucione, ¿ah? Porque, seamos sinceros, no me vengan a decir, con todo el respeto y cariño que tengo yo por la gente que trabaja en la Big Four, que cualquiera de las Big Four es una sociedad profesional. Sí, todos los que trabajan ahí son profesionales y son excelentes profesionales. Eso, todos no, pero no creo que cumpla el requisito o el rol de sociedades profesionales. Eso yo creo que todos lo entendemos. Son excelentes profesionales, evidentemente, pero ninguno de nosotros puede decir que es una sociedad profesional propiamente tal. Si, válgame Dios, es una transnacional. No sé si se entiende. Entonces, claro, hay que arreglar lo poco fino que fueron en la redacción de la ley. ¿Ya? Y con respecto a la pregunta del tema de la actividad docente, como bien decía don Gerardo, yo no había nacido, ¿ah? Sí, me veo más viejo porque he tenido una vida difícil, ¿ah? Pero efectivamente yo nací un poco tiempo después, que es la circular 67 de mayo del 75, ¿ya? Que dice el servicio en la circular, de esta manera, dice, ahora bien, a partir del 1 de marzo del 75, fecha de vigencia del decreto de ley 825 al 74, están liberados del impuesto a los servicios todos los establecimientos de educación por los ingresos que perciban en razón de su actividad docente propiamente tal, sin que sea un requisito previo para gozar del beneficio su reconocimiento por el Estado. De esta manera, gozan de esta franquicia en Comento, entre otros, los establecimientos de enseñanza de modas, corte y confección, peinado, jardinería, economía doméstica, que antigua es economía doméstica, institutos de modelos, academias de recuperación de estudios, secretariado, taquigrafía, dactilografía, bailes, deportes, karate, judo y otras artes marciales, idiomas, música, estampado, dibujo, pintura, escultura, modelado, decoración de interiores, etcétera. Cuando el servicio dice etcétera, es como cuando uno jugaba a la escondida, es por mí y por todos mis compañeros. Sobre la materia, debe tenerse presente que la Dirección Nacional ha determinado que la franquicia en Comento alcanza a los establecimientos de educación técnica profesional, entendiéndose por tales aquellos que, entre otros, imparten cursos de comercio, cosmética, electrónica, modas, IBM, que era computación en aquel tiempo, etc. En consecuencia, la franquicia comprende la educación estatal, las escuelas, colegios y academias e institutos particulares y la educación profesional, técnica y vocacional. Entonces, ahí está, circular 67 del 75, profesor. Eso sigue absolutamente y completamente vigente.
como usted bien decía, nosotros nos demostramos un poquito más de edad de lo que tenemos porque nosotros somos obreros tributarios o jornaleros tributarios, ¿cierto? Jornalero, absolutamente. Jornaleros, Claro. a veces nos contratan por media jornada, y ahí nosotros vamos con la pala, la picota, la ley, lo que nos pida, y ahí estamos. Sí, claro. Sí, somos casi los mártires de la profesión, profesor. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Oiga, se nos está haciendo corto el tiempo, bueno. Bueno, Está muy pero entretenido. vamos para allá, vamos para allá. Lo que pasa es que yo también siempre me extendo más allá de lo permitido, profesor. Pero No, exención, yo me quedaría todo el día aquí, así que no tengo problema, pero... pero vamos. Exenciones, profesor. ¿Cuáles son las exenciones? Y fíjate que no sé si se dan cuenta que hay un punto seguido. ¿Ya? Hay un punto seguido. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque fíjate que el artículo 12, letra E, número 8, señala que los ingresos mencionados en los artículos 42 y 48 de la ley de impuesto a la renta están exentos de IVA. Y eso lo ha dicho ahí desde hace mucho tiempo. Ahora, es curioso, profesora, y esto es como, ¿qué sentido tendría? Se preguntarán algunos de ustedes, porque en el 42, 42.1 renta al trabajo dependiente, trabajador, con bajo vínculo de subordinación y dependencia que paga impuestos únicos de segunda categoría. Hasta ahí, perfecto. Artículo 42, número 2, profesional independiente. Entonces, hasta ahí uno diría, ¿qué sentido tendría decir que están exentos? Es curioso eso. ¿Ya? Pero ¿sabe por cuál es la razón, profesor? ¿No? ¿Por qué el legislador en su momento incorporó varias actividades o hechos que estaban no grabados, servicios que estaban no grabados, lo incorporó como exentos, profesor? Porque originalmente el 23, número 3 de la ley del IVA establecía que la proporcionalidad se debía realizar entre operaciones grabadas y exentas. Entonces había una serie de hechos que eran exentos, que eran no grabados, pero los dejó como exentos por si acaso se daban, tenía que sacarse la proporcionalidad. Ese era el objetivo original. ¿Ya? Lo malo es que cuando redactaron el reglamento de la ley del IVA, fue como lo que dijo Caselli en algún momento, uno no siempre está de acuerdo con lo que piensa, porque en el reglamento, en el 43, habían incorporado a los hechos no grabados. ¿Ya? Bueno, entonces, fíjate que eso hasta el punto seguido, eso estaba ahí hace mucho tiempo. Y claro, en el 42 número 1 decíamos renta de trabajo dependiente, contrato de trabajo, 42 número 2, los profesionales independientes. Y en el 48 estaban las dietas, que es lo que precisamente a mí me hace falta, ¿cierto? Estaban las dietas de los directores de la sociedad anónima, ¿ya? Pero fíjense, y aquí viene algo muy, muy, muy interesante. Yo les comentaba que, bueno, a lo mejor no tenemos por qué saberlo, pero hace muchos años atrás, en los 60, o antes de los 60 en realidad, nosotros teníamos una serie de leyes de impuestos, una serie de leyes de impuestos a la renta con distintas categorías, como tienen los hermanos del Perú. ¿Ya? Y cuando uno estudia el tema de los impuestos en el lugar, se da cuenta que hay dos tipos de gravámenes de impuestos a la renta, por distintas categorías o por definición. Y nosotros, como siempre, seguimos el Chilean Way, como diría Piñera, ¿cierto? Nosotros seguimos nuestra vía, y nuestra vía fue hacer una definición de renta, pero con dos categorías. Y, y específicamente, el año 64, en el artículo 26 de la ley 15.564, se incorporó a las sociedades de personas que estuviesen compuestos por profesionales o por personas que poseyeran algún conocimiento de arte técnica, ¿ya? U oficio. ¿Ya? Y hasta ahí todo perfecto. Después vino el golpe, Pinochet tomó la ley, copió lo que había antes, lo pegó, lo ordenó, ¿cierto? Y donde decía sociedades de personas, comenzó a decir sociedades de profesionales. Y fíjate que al decir sociedades de profesionales, quedamos entonces que lo que hacían las sociedades de profesionales estaban también exentos de IVA. Y tenía cierta lógica porque en aquella época también las sociedades profesionales eran solamente de segunda categoría. Pero viene el año 87 y se incorpora un tercer inciso al 42 número 2. Y ese tercer inciso al 42 número 2 dicen, oye, ¿sabéis qué? Efectivamente, las sociedades de profesionales pueden estar en primera categoría. Nacen en segunda,
repito, para todos y todas, nacen en segunda, las sociedades profesionales nacen en segunda, pero tiene que optar por irse a la primera, ¿ya? Como Magallanes, ¿cierto? Pasó de la segunda a primera, ¿ya? Y esa norma está ahí desde el año 87. Entonces, y claro, ¿qué es lo que dijo el servicio después? Dijo, oye, las sociedades profesionales que nacieron en segunda, pero que se fueron a primera, necesariamente son rentas del 25. Entonces, a sabiendo de esto, el legislador dijo, mira, dejamos exactamente igual lo que teníamos, pero vamos a decir que las sociedades profesionales que están en primera categoría también están exentos de él. ¿Ya? Entonces, y ahí nace todo el tema que pasa con las sociedades profesionales. Las sociedades profesionales nacen en la segunda, pero están en primera categoría. Hoy día llega acá básicamente lo que nosotros decimos, ¿no? Lo que decíamos, hoy día tenemos sociedades profesionales que están en segunda categoría y son 2 letras de número 8. Y tenemos las que están en primera categoría que son 25. Lo que pasa es que mañana son todas 12 letras de número 8. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, nosotros decimos, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque, claro, los antiguos como yo se recordarán que las sociedades de profesionales toda la vida, como diría el gran Emanuel, ¿cierto? Siempre han emitido boletas de honorario, ya sea en primera o en segunda categoría. O sea, en segunda y en primera había que colocarle, ¿cierto?, esa frasecilla, ¿cierto?, acogía la norma de primera categoría de acuerdo al tercer inciso del número 2 del artículo 42. Algo así decía de manera textual la circular 21 del año 91. Pero, ¿qué ocurre? ¿Ya? Y me voy a adelantar esto, porque quiero, de ahí voy a hablar al otro. Porque fíjate que hoy día se me arma esto que tengo acá, que es bastante simpático, que las sociedades de profesionales, otros servicios profesionales, auditores, abogados, ingenieros técnicos. Si es persona natural de segunda categoría, nosotros sabemos que 12 letras de número 8 queda exento y lo que emite boleta en horario. ¿Ya? Si es empresario individual o IRL y está en la primera categoría, queda afecto a IVA. Pero, ¿cómo dirán ustedes? Sí, así es. Pero dos temas acá interesantes. Primer tema en competencia. Recordemos que existe una norma que te exime de IVA a los trabajadores que laboran solos. ¿Ya? Los que creemos en Dios sabemos que uno nunca está solo, pero para efectos tributarios usted debe laborar solo o con un ayudante. Entonces, si usted es contador y tiene un ayudante y labora solo, obviamente podría estar exento de IVA. Pero la norma general es que se va a gravar con IVA. Y la EIRL, nosotros sabemos que la IRL le falta el affectio societatis, que es las ganas de hacer sociedad, y por lo tanto, como la definición del artículo 2053 del Código Civil, cuando dice que sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estimulan poner en común con la mira de repartirse entre sí los beneficios que ella provengan, no le dice la IRL le falta un elemento. Entonces, el servicio sigue insistiendo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero el servicio lo dice, oye, la EIRL no. ¿Ya? La EIRL no, entonces la EIRL se va a grabar con primera categoría, ¿cierto? 14 de 3, de 8, lo que usted quiera, pero va a estar afecto a IVA, y voy a meter una factura afecta a IVA. Las sociedades de profesionales, ya sea de primera o segunda categoría, ¿ya? Va a estar exento y va a emitir boleta de honorario, pero esa boleta de honorario es hasta por ahí nomás, porque el servicio lo que está diciendo es que las sociedades profesionales, ya que están en la primera categoría, van a emitir boletas exentas o no afectas a IVA, ya de acuerdo a la resolución 6080 del año 99 y la circular 39 del año 2000. Pero por el momento, las sociedades profesionales siguen emitiendo boletas de honorario hasta que el servicio saque la resolución y te diga, de esta forma vamos a migrar, ¿cierto?, de la boleta de honorario a una factura exenta. Y por otro lado, las sociedades de primera categoría, limitadas, de CPA, sociedades anónimas, otras, las que sean, que no sean sociedades profesionales, van a estar afecto de IVA y por tanto van a emitir factura de boleta. ¿No? Esa es como la lógica que persigue esto. Ahora, insisto, yo no estoy de acuerdo con algunos requisitos, pero es lo que tenemos, y entiendo la posición de servicio porque también es lo que tenía que decirlo, ¿cierto? Las sociedades de profesionales deben reunir los siguientes requisitos. Primero, sociedades de personas. Objeto exclusivo, servicios, asesorías profesionales.
estos deben ser prestados a través de los socios. Por lo tanto, aquí no deben haber socios capitalistas. ¿Ya? Eso es obvio. Es obvio. Pensemos que yo con el profesor vamos a hacer esta sociedad Escudero Arregada, y el profesor Escudero dice, soy del sur y plata tengo, dice, Arregada, tú pica piedra, yo coloco los morlacos. Pero el profesor Escudero es tan profesional como el humilde obrero Arregada. Entonces ahí vendría el tema de cómo demostrar que solamente está trabajando Arregada. Ya hay un tema del peso de la prueba que es distinto, pero no podría haber alguien, por ejemplo, que yo sé que muchos se lo han preguntado por el tema de los médicos, y nosotros sabemos que los médicos generalmente es el médico que tiene el título de médico y tiene una sociedad de servicios médicos que lo tiene con su mamá, o lo tiene con su señora, o lo tiene con su amante, o lo tiene con no sé quién. Entonces ahí uno diría, oye, aquí no hay una sociedad de profesionales porque se supone que la mamá que sí, efectivamente invirtió en la educación del muchacho para que se titulara de médico, ¿cierto? Está sociocapitalista, pero no calificaría como sociedad profesional. ¿No? Todos los socios, sean personas naturales u otras sociedades profesionales, deben ejercer sus profesiones para la sociedad. Las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares o complementarias. ¿Y por qué esto es tan relevante? ¿Qué entendemos por profesión complementaria, profesor? Ahí se nos abre un mundo de posibilidades. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que él es consultor e ingeniero civil industrial, se ha especializado específicamente en los recursos humanos y tiene un título que él realiza hipnosis. De hecho, yo cuando hablo con él me coloco gafas para que no me mire a los ojos, porque me da, en serio, es peligroso, me estoy hablando en serio, profesor. Y usted viera, profesor, cuánto es lo que factura ese cristiano, es una cosa impresionante. Entonces, entonces él me decía, oye, el otro día, de hecho, estuve con él y me decía, oye, pero ¿qué hace con este caso? Porque efectivamente él tiene un título que lo acredita como hipnotizador. Él hizo un estudio y hizo un diplomado, más de un diplomado, se estuvo estudiando como un año completo el tema de la hipnosis. Y dentro de sus asesorías de recursos humanos hay veces en que las mismas empresas le dicen, oye, ¿sabes qué? Porque la hipnosis no es la regresión es otra cosa. Aquí la hipnosis es simplemente buscar un espacio de la mente y lo que él hace es potenciar ciertos talentos. Fíjense la locura, pero las empresas pagan por eso. Potenciar ciertos talentos. Pensemos en que, mirando ahí está Paula. Y la Paula, yo sé que la Paula es una mujer brillante, a lo cual una persona que yo admiro harto. Y me decíamos que, pero yo sé que a Paula, por ejemplo, le falta mayor decisión en algunas cosas. Entonces yo como empleador digo, ¿sabes qué? Y contrato a este cristiano y le digo, mira, omnitriza a la Paula y dile a la Paula que va a ser la número 1 del mundo. Y este cristiano hace este trabajo y forma parte de la asesoría, es muy curioso. Entonces podría ser una... y entonces, claro, él tiene el título de ingeniero, él tiene esta sociedad con su mujer, con su compañera, y su compañera también tiene el título de hipnosis. Y también tiene un tema de ingeniería. Pero va a ser una sociedad profesional de que hacen este tipo de asesoría en recursos humanos e hipnosis. Y está dentro de todo, porque de hecho me decía, mira, si aquí me mostró una propuesta, que era cómo trabajar el paradigma del recurso humano y enfocándose en cómo descubrir un talento. A mí lo que me da la atención es que las empresas pagasen por eso. Una cosa maravillosa. No sé, profesor, si han salido algunas preguntas con respecto al tema para avanzar al punto siguiente. Están pidiendo que pase el dato. Angélica Castillo, pase el dato, dice. Yo creo que hacemos mejor todas las PPT y después vemos las preguntas. Perfecto, maravilloso, profesor. Eso, profesor, gracias. Ya, entonces, somos jornaleros tributarios aquí. Sí, claro, por supuesto. Vamos a volver a esta PPT porque también quiero analizar esto, ¿ya? Y esto, esta PPT, una PPT que hicimos, este cuadro lo hicimos en conjunto con la Ver Leal y el Ale, que es un amigo, porque al César lo que es de César, uno no se puede estar robando la pega a otro. Entonces, y fíjate que le dimos una vuelta, así que, pero para llegar a esto, tengo que llegar a lo que sigue. Entonces, y otro tema que yo sé que a mucha gente la tiene preocupada, sobre todo a los médicos, ¿no? Y que los médicos son medio, ¿cómo decirlo? Están raspando la olla.
Claro, siempre. ¿Ah? Yo había visto gente, el contador, aparte, profesor, de ser un obrero, el contador es generoso. ¿Ah? Si hay que pagar, pagamos. ¿Quién paga? Si al cliente le pasaron una multa, oye, mía, la pago yo. ¿Se da cuenta, no? Y los contadores pagan las multas. ¿Ah? Yo eso, todos lo hemos visto en algún momento de la vida. Pero cuando uno tiene un cliente médico tiene que llevarle un pañuelo, porque esos personajes sí que lloran. Entonces, no todos, obviamente, pero sí hay una gran parte de la población médica, Pablo Guzmán se ríe porque sabe que es así. Pero es así, nosotros sabemos que es así. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los médicos? Y aquí vienen varios temas interesantes. ¿Ya? El primer tema interesante, esta es una exención nueva, ¿ya? Que ha traído a ver, la gente no la ha entendido en su contexto y obviamente tenemos que hablar de ella. Esta exención, así como nosotros dijimos en su momento, que en el caso de los servicios de la asesoría no existe una exención expresa al tipo de servicio, ¿ya? En el caso del 12 letra número 20, ahí lo que hizo el legislador es decirlo de manera expresa, que el tipo de servicio es el exento independiente de quien lo preste. Entonces, claro, en el 12 letra E número 8, nosotros decíamos, oye, el servicio se graba con IVA, pero si lo presta una sociedad de profesionales, está exento de IVA. En el caso del 12 letra E número 20, lo que está exento es los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios. Entonces, aquí en este caso, da lo mismo que él lo preste. Es tan así que el mismo legislador lo dice. Dice, mira, los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionan sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propia de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. Esta exención incluye el suministro de los insumos y medicamentos afectados en la ejecución de servicios ambulatorios, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento, incluidos y cobrados la prestación, y obviamente los servicios de laboratorio no se incluyen en esta exención. Entonces, lo primero que pasó acá, profesor, fue entender, aquí tenemos que entender algo. ¿Ya? ¿Cambian algo? Sí, cambia que las clínicas y los hospitales, ¿cuál es la diferencia entre clínica y hospital? La diferencia entre clínica y hospital, básicamente, es que el hospital tiene servicio de urgencia. ¿Ya? La clínica no tiene servicio de urgencia. Entonces te van a decir, ¿qué se tomó este tipo? Porque no sé, yo he ido a la Indisa, por ejemplo, he ido a la urgencia de la Indisa. Sí, pero suena muy distinto comercialmente decir que vaya a una clínica que hay en un hospital. Suena distinto. ¿Ya? Pero nosotros sabemos perfectamente que hay clínicas que no tienen servicio de urgencia, y eso no lo digo yo, lo dice mi sala. ¿Ya? Eso es el primer tema. Y resulta que cuando tú ibas de servicio de urgencia a una clínica o a un hospital y te atendías particular, se grababan con IVA, independiente que fuese servicio de ambulatorio, que independiente que fuese un servicio ambulatorio. Entonces, y era bastante curioso, ¿eh? Porque si nosotros nos damos cuenta, lo que decía la norma anterior es que el servicio de salud ambulatorio era 25. Pero cuando las clínicas le preguntaban al servicio de impuesto interno, le decían, oye viejo, nosotros prestamos servicio de salud, un servicio de salud ambulatorio, un procedimiento de salud ambulatorio. ¿Nos eximimos de IVA? No. ¿Por qué? Porque tú eres clínica. Y no es que hubiese mala onda, simplemente es que las clínicas y hospitales estaban en el 20 número 4. Y así era. ¿No? Hoy día no, hoy día eso se va a grabar por IVA. Entonces, más de algunos de ustedes se deben estar preguntando y deben decir, oye, ¿sabes que yo tengo cliente en una sociedad de médicos? Y esta sociedad de médicos opera en una sociedad, opera para una clínica. Opera para una clínica. Y resulta que esta sociedad de médicos es la sociedad Guzmán, Médicos Limitada, ellos son urólogos y se dedican a la urología y operan. Señor Guzmán, usted es el que opera. Resulta que el señor Guzmán, como urólogo, solamente él es el urólogo, porque tiene la sociedad con un amigo de él, que es Manuel Cabrera, ¿cierto? Que es abogado, ¿cierto? De allá de
De allá de Curicó, ¿cierto? Vamos a De decir que es de Curicó. Curicó, ¿ya? Claro, ¿no? Pensamos que es de Curicó, y también en ese mismo servicio tiene a otro que se llama Jonathan Vázquez, ¿cierto? Que es uno que trabaja en una empresa de transporte de San Antonio que nada que ver, pero no voy a decir que son amigos de don Pablo, pero digámoslo. ¿Ya? Entonces, pero el único urólogo en este caso es don Pablo. Dicho esto, dicho esto, uno podría decir, oye, pero acá no es una sociedad profesional. Sí, da lo mismo. Da lo mismo. Porque el servicio de prestación médica lo está prestando. ¿Qué es lo relevante? Es que el servicio sea ambulatorio. Entonces, el servicio ambulatorio, entonces van a decir, oye, pero vino Pablo Guzmán y hizo una operación, operó una hernia, pensemos. Sí, ¿y cuál es el servicio que prestó Guzmán Cabrera Vázquez? Médicos. ¿Cuál fue el servicio que prestaron? Una operación, sí, pero ellos no están cobrando la hotelería, porque lo que sí se está grabando, ¿cierto? Lo que se grabaría, entre comillas, sería la hotelería, ¿cierto? Aquella parte que no es ambulatoria. Entonces, claro, hay un tema que es un poquitito más profundo, es ¿qué entendemos por servicio de salud ambulatorio? ¿Qué entendemos servicios y prestaciones y procedimientos de salud ambulatorio? ¿Ya? ¿Qué es lo que deberíamos entender por eso? Y acá, lo que hizo el Servicio de Impuestos Internos es que el servicio entiende que todas las prestaciones que se encuentren en la nómina de aranceles de modalidad de atención institucional y en la nómina de aranceles de modalidad libre elección, que están en la web de FONASA, van a estar exentas de IVA. Entonces, claro, uno dice, cuando uno se le da una vuelta a esto y como que se preocupa un poco porque dice, a ver, hay algo que necesito entender, diría más de alguno de ustedes. Resulta que ya el servicio lo va a prestar la sociedad Pablo Guzmán, pero resulta que él fue y realizó una prestación que estaba en el listado de aranceles de modalidad de atención institucional. Va sin IVA, perfecto. Oye, pero está realizando otro tipo de procedimiento, que también es procedimiento y también es ambulatorio, pero no está ni en el MAI ni en el MLE. No está en ninguno de los dos. Se graba con IVA. Y eso se da así, pues todos en algún momento hemos visto que cuando alguien requiere, por ejemplo, yo tengo unos clientes que son en clínica oftalmológica y que tienen algunos procedimientos que no están en el código y que uno dice, oye, voy a tener que atenderme particular porque no hay bono. Más de alguno de ustedes debe haber escuchado eso. Bueno, esa específicamente aquella actividad por la cual no hay bono, esa es la que efectivamente se va a grabar con IVA. ¿Ya? Y el servicio dice algo como que yo encuentro maravilloso, dice, ojo, que este tipo de atención puede ser presencial o telemática. ¿No? Y aquí hay algo interesante, que las clínicas veterinarias se van a grabar con IVA. Entonces, profesor, pensemos en que usted tiene un amigo que es médico veterinario y hoy día no se graba con IVA porque es 25. ¿Qué haría usted para que se siga no grabando con IVA? Sociedades profesionales, entonces. Tal cual, ahí estamos. Ahora, esto yo lo encuentro ridículo. Esto no debería ser porque al final, y claro, el servicio sale a decir la circular 50 de este año 2022, dice, oye, si te hace ese tipo de cosas, no es de carácter elusivo. Porque yo entiendo que el servicio entendió, tal como entendimos nosotros, que eso no tiene ningún sentido, porque lo que la gente al final quiere es la atención. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que este servicio de prestación y tratamiento de carácter ambulatorio para recuperar la salud esté exento de IVA? Son dos. Primero, lo decíamos, debe tratarse de servicios, prestación y tratamiento de salud ambulatorio. Perdón, debe tratarse de servicios, prestación y tratamiento de salud, que nosotros sabemos que tienen que estar en los listados que tiene FONASA. Y tienen que ser de carácter ambulatorio. Y básicamente, el servicio ha entendido, y esto no es la primera vez, ya esto viene de un decreto del año 98 del MinSal, el servicio siempre lo ha recogido y lo ha hecho suyo, ¿cierto? Le dice, mira, se entiende por ambulatorio cuando la prestación
No incluye alimentación, alojamiento, tratamiento médico para recuperar la salud propia de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades, teniendo este último como atención médica de enfermería continua. Entonces, la atención médica, ¿cuál es la atención médica continua? ¿Cómo la deberíamos entender? Hace una diferencia súper clara. Oye, ibas en bicicleta, te caíste. Ya. Fuiste, te atendieron y te mandaron de vuelta para la casa. Eso es ambulatorio. ¿Lleva IVA? No. Oye, ibas en bicicleta, te caíste y llegaste a urgencia. ¿Qué dijeron? Debe quedar hospitalizado. ¿Esa hospitalización se graba con IVA? Sí. Ahora, muchos de ustedes van a decir, sí, pero estoy pagando con un bono, ya sea de FONASA y SAPRE. ¿Eso lleva IVA? No. ¿Y por qué no? Porque hay una norma que el 12 le trae el número 19, específicamente dice que aquello que se financia a través de ISAPRE o FONASA no se graba con IVA. Y eso no ha cambiado. Por lo tanto, la estructura no cambia. ¿Ya? No cambia tanto. ¿Ya? El servicio considera ambulatorio a todos aquellos servicios médicos que no impliquen un tratamiento continuo de salud, que incluya pernoctación y alimentación. Como yo siempre digo, es con qué edad. ¿Ah? Si es con qué edad, va con IVA, ¿ah? Porque incluye la pernoctación y la alimentación. Básicamente es eso es lo que se debe entender como servicio de salud ambulatorio. ¿Ya? Entonces, si nos devolvemos un poquitito a esto que yo tenía acá a vista de todos, lo vamos a explicar, profesor, no sé si le parece, y que ahí damos paso a las preguntas. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hicimos acá con la Vero y el Alex? Básicamente fue mostrar, ¿cierto?, cuáles son las actividades, ¿ya? Cuáles son las actividades que uno podría tener duda, ¿ya? Entonces, si tengo servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios que está prestado por una persona natural en la segunda categoría, estos dos se le trae número 8, por lo tanto es exento, y como lo está emitiendo una persona natural del 42, número 2, lo que emite es boletas de honorarios. Check. ¿Alguna duda? No. ¿Quieren que siga? Sí. ¿Quieren que pare? No. Perfecto. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Ya. Después tenemos el artículo 12, letra E, número 20, que estábamos conversando recién, estos procedimientos y servicios para recuperar la salud de carácter ambulatorio. Si está prestado por una empresa, un empresario individual, ¿cómo empresario individual? Si la salud no es un negocio, con la salud no se lucra, diría alguien. No, básicamente es un médico que está tributando en la primera categoría y que estaría clasificado en el 25. O una IRL que está tributando en la primera categoría y que es 25. Y uno diría, oye, en este caso, ¿el tratamiento cuál es? Es exento de IVA. Pero ¿por qué si no es sociedad profesional le da lo mismo que sea sociedad profesional o no? Porque acá lo que está eximido es el servicio de salud, la prestación de servicio de salud ambulatorio. Entonces, como está exento, emite factura o boleta de servicio exento. ¿Ya? Si tenemos una prestación de salud ambulatorio prestada por una sociedad profesional, ya sea en primera o en segunda, está exento de IVA, sabemos que se emite boleta de honorario, pero el servicio dijo que las sociedades de profesionales que están en primera van a tener que emitir factura exenta y lo vamos a saber cómo, hoy día no lo sé. El servicio lo dijo, la circular 50 dijo, oye, tranquilo, ya les vamos a decir cómo. Entonces, lo irán a decir en una resolución que yo sé que va a estar más esperada que el viejito pascuero por los niños en Navidad. Todo el mundo lo va a estar esperando. Pero yo también estoy esperando, estoy ansioso, pero no les puedo decir esto va a ser así porque eso sería mentir. Tenemos una sociedad que está en primera categoría, una SPA, como la sociedad que tenía Guzmán Cabrera Vázquez, ¿ya? Urólogos, ¿ya? En este caso, está exento de IVA y lo que emite es factura o boleta de servicio exento, obviamente. Lo que preguntaba Caro Vale, que yo sé quién es, yo sé quién es, que son los servicios de educación, seminarios, charlas y cursos. Si lo está realizando una persona natural en segunda categoría, lo que emite es una boleta de honorario, porque segunda categoría, 42 número 2, 12 letra E número 8. Si es 13 número 4, servicio de educación, circular 67 75, ya lo dijo, 13 número 4, exento de IVA, sea quien sea, ¿ya? Factura o boleta de servicio, ¿ya? Bueno, ahí está el resumen de lo que está la circular 11 del año 2004, cuando hablaba específicamente de las sociedades profesionales, que pasaba ahí. El servicio hizo una muy buena explicación en aquel tiempo, pero sí debemos recordar lo que ya decíamos, las sociedades de profesionales que están en la primera categoría, sabemos que van a tener que emitir factura
exenta cuando el servicio lo diga. Eso básicamente, profesor. Podríamos dar paso a las preguntas. No sé qué opina usted. Sí, mire, yo encuentro maravilloso que se puedan emitir facturas exentas, porque estábamos analizando emitir boletas de honorario para la sociedad profesional y era súper complejo. ¿Y por qué? Porque si hoy día yo presto el servicio que es exento y el del lado lo está, el día de mañana todo va a estar afecto, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir ahí? La verdad que yo va a ser poco competitivo. Entonces, como demasiado poco competitivo. Ya. Sí, ese era el tema. Bueno, mire, hay varias preguntas y habían algunas preguntas por mail. Lo primero que agradezco a todos los que han estado participando con nosotros, también al profesor Sergio, vamos a ir contestando alguna pregunta ahora, y lo que le recordamos es que el 28, 29 y 30 el profesor va a hacer un curso completito de exenciones que rigen a partir del 2023, y ahí vamos a profundizar y ahondar más en estos conceptos. Sí, claro, vamos a hablar de otras cosas más y también varias cosas más que no se han entendido, profesor. Ahí hay un tema con el IVA digital. Que también, capaz que ya tengamos la resolución, ¿ya? Porque esa resolución, ¿cierto?, debiera ser emitida por asistencia, que son los que asisten al contribuyente, ¿ya? Dentro del servicio, cuando está uno mirando, que emite las circulares son normativas. Si hay un tema de fiscalización, la subdirección de fiscalización emite la resolución, y cuando hay un tema de iniciativa de modificación, es la subdirección de asistencia, ¿ya? Y ellos trabajan, ustedes son un poco más expeditos al sacar las circulares, profesor. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mire, una consulta, y perdón, no entendí, si la propia ley estableció que los servicios ambulatorios están exentos. Ajá. ¿Daría lo mismo su conformación social? ¿Son exentos de IVA? Sí, tal cual. Sí. Tal cual, que es lo que estábamos conversando. Tal cual. Ya. Profesor, Sí. disculpe, ¿puedo interrumpir a don Gerardo? Ustedes quieren. ¿Puedo? ¿Quién es? Perdón. Ah, perfecto, disculpe. Sí, por acá Daisy. Profesor, Sí, un gusto. Quiero hacer una consulta, a lo mejor va a ser un poco tonta, pero en verdad la tengo. He revisado mucho, me leí la circular 50, he buscado, me fui para atrás para la historia, pero quedé muy mareada, la verdad. A ver. Creo que uno en esto como que el servicio, como que uno le busca la quinta pata al gato, pero al final es más sencillo de lo que se lee. Nos tiene a todos metidos, es una película de terror. Más aún que yo soy principiante en esto, llevo recién un año, entonces me cuesta un poquito la interpretación. Me pasa, yo fui la que pregunté por la actividad de tatuajes. Ya, perfecto. Yo tomé una clienta y ella había salido con la actividad del servicio, la verificación de actividad rechazada. Luego, vía petición, yo pregunté por qué. Porque venía así, yo la tomé así. Y el servicio me indicó que es una actividad exenta, y me sugirió el código de actividad, que era el código que adjunté y que de peluquería y belleza. Ya. Me fui a la historia, me fui a lo que salió hoy en día, que todos los servicios van a ser grabados con IVA, pensando yo que ese servicio, lo que es tatuaje, va a ser afecto. Sí. Pero todo lo que veo hace mucha referencia a los profesionales y hace mucha referencia a otro tipo de actividades, no a esta. Entonces, siento yo que la ley no le toca. Vamos por partes. ¿Su clienta estudió tatuaje? Ella estudió diseño. Ella estudió diseño. Pero hoy en día se dedica a todo lo que es tatuaje profesional. Pero ese oficio que es finalmente sería el tatuaje, no lo puede acreditar con un título profesional. No. Entonces, será con IVA. Mire, cuando usted es de primera y es una SPA. Mira, eso será con IVA. Sí. Lo primero, la regla general es que todo queda afecto con IVA. Esa es como la primera premisa. Usted dice, todo se graba con IVA. La segunda premisa es, decimos, excepto si somos sociedad, ¿cierto?, de profesionales.
Si cumplimos esos requisitos como sociedad profesionales, que sea limitada y otros requisitos más, entonces seguimos con la exención. Y hay temas, exenciones específicos para capacitación y específicos para ambulatorio. Por lo tanto, bajo toda esa mirada, sí está afectada. Ya, perfecto. A partir del 1 de enero del 2023. Y hoy día, es muy curioso lo que ha pasado, que existía una polémica eterna, profesor, con respecto a saber si efectivamente las peluquerías deberían grabarse con IVA o no. Yo siempre he entendido que nunca deberían haberse grabado con IVA, como está la ley hasta el día de hoy. Lo que pasa es que cuando uno veía la norma de la base imponible, específicamente en el artículo 16, si no me equivoco, decía algo de los peluqueros y se grababan con IVA por eso, pero no, en estricto rigor no tenía ningún maldito sentido. Y respondiendo a lo que le dice la ciudad, dice, efectivamente se van a grabar con IVA. Es triste la vida de Venancio, diría Tito Fernández, pero ¿qué se le va a hacer? Se van a grabar. Perfecto. Muy gentil, gracias. No, de nada. Oiga, estimado Pedro, usted hizo unas preguntas, no sé si puede prender el micrófono y nos las hace. Veo a Pedro que ha estado aquí. ¿Seré yo acaso? Sí, Pedro de la Cuadra, sí. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Sí, en relación al tema de las sociedades profesionales, hay dos requisitos que son también relativamente confusos. Uno es el que los socios se dediquen o que presten sus servicios para la sociedad, y la duda es si esto va a requerir exclusividad o actividad predominantemente prestada por la sociedad, porque tanto ustedes, los que se dedican al mundo contable, como nosotros los abogados, solemos prestar servicio para muchas personas, pero también lo hacemos en forma personal, y entonces la duda es, ¿y si yo presto boletas por un lado, puedo tener una sociedad de profesionales por otro? Y el segundo, en relación a que estas profesiones sean complementarias, también es ultra dudoso, porque yo podría tener una sociedad que me dedico a prestar asesorías, como yo lo hago de hecho en el campo inmobiliario, y podría estar asociado con ingenieros comerciales, constructores, arquitectos, y que para estos efectos nos podríamos complementar perfectamente. Entonces, si uno me dice, oye, una carrera humanista, la otra son matemáticas, ¿hasta dónde va a llegar esto? Ahí el par de consultas, gracias. O sea, muy buena pregunta, don Pedro, pero si usted lo sabe, usted es jurisconsulto, pues, don Pedro, entonces usted sabe perfectamente que la definición de sociedades profesionales no existe, no está. Legalmente no existe. Entonces, cuando el servicio trata de definir algo que no existe y coloca un marco de acción para que nos podamos mover en algo que no existe legalmente, no podrían, porque finalmente que dice, oye, que el servicio sea prestado a través de los socios. Entonces, pensemos, don Pedro, que usted trabaja en una oficina, de abogado, y a su vez también trabaja solo y tiene su propia sociedad profesional. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en sociedades profesionales, oye, efectivamente, don Pedro de la Cuadra prestó un servicio de asesoría inmobiliaria. Ese servicio de asesoría inmobiliaria que prestó don Pedro, ¿quién lo hizo? Pedro de la Cuadra. Perfecto. ¿Quién firmó el informe? Pedro de la Cuadra. ¿El servicio que prestó la sociedad profesional lo prestó a través de uno de los socios? Sí. ¿Por qué? Porque es de la Cuadra y Escudero asociados, por decir algo. Entonces, claro, uno diría, oye, efectivamente, el único límite que podrían decirme es, oye, efectivamente, estos servicios de asesoría jurídica fue prestado por los socios, sí. Oye, pero Pedro de la Cuadra, no sé, trabaja en Kerry. Me da lo mismo. ¿Por qué? Porque Pedro de la Cuadra, que tiene su emprendimiento, ¿cierto? Que es de la Cuadra y Escudero Asociado, ¿cierto? Prestó un servicio, y ¿quién prestó el servicio? El servicio que se lo prestó a través de los socios. Entonces, yo no veo que exista ningún problema. Se pasarían, como está de moda decir hoy día, se pasarían varios pueblos, don Pedro. Más de 3 pueblos, yo creo que se pasarían 2 regiones completas. ¿Ya? ¿Y cuál era la segunda pregunta, don Pedro? Disculpe que se me fue. Sí, en relación a la complementariedad de las profesiones. Eso es demasiado amplio, don Pedro. Porque, a ver, ¿qué es lo que he visto? Que cuando uno piensa en un concepto de una asesoría o una consultoría, esa consultoría podría ser integral.
No, no estoy pensando en una agencia de negocios, ¿no? No estoy pensando en la definición de agencia de negocios de Ricardo Sandoval López, no, pero pensemos en una asesoría. Yo puedo prestar algo tan básico, podríamos pensar como una asesoría en recursos humanos. Don Sergio, ¿sí? Don Sergio, perdón, y complementando su respuesta que está perfecta, en el fondo un chef con un ingeniero está perfecto también, porque uno si pudiese demostrar que gracias al chef y a la ingeniería de un matemático que pueda apoyar en proyectos, yo creo que todo es discutible eso, y comparto con ustedes totalmente. Sí, claro, porque pensando pensemos en el mismo ejemplo del chef. Estoy prestando un servicio nutricional y tengo por un lado un ingeniero en alimentos que hace el cálculo del gramaje o el procedimiento, ¿cierto? Tengo un técnico en alimentos y por otro lado tengo el chef que hace la preparación y presto toda asesoría. O una asesoría de recursos humanos, tengo el abogado que me hace el análisis de los contratos, tengo un ingeniero en recursos humanos, porque sabemos que estamos asesorando a una empresa que trabaja en turnos, por turnos, que uno por uno, o 7x7, como lo quieran ver, ¿cierto? Entonces uno diría, oye, ¿sabes qué? Ahí tengo que tener un ingeniero en recursos humanos, tengo que hay alguien que me calcule los sueldos, tengo que alguien que calcularme los finiquitos. Entonces, la asesoría es integral, pues, el concepto, y de hecho el concepto que se maneja hoy en día es un concepto de asesoría integral. Sí, sigue existiendo la asesoría uno a uno, pero el concepto siempre es asesoría integral. Así que el tema es que el objeto social, don Pedro, primero, el objeto social tiene que estar sumamente bien definido y tiene que abarcar las posibilidades que le dan los títulos profesionales de los socios. Y en segundo, ese objeto social tiene que ser armónico. Y en ese sentido, Pedro, ustedes son unos poetas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo redacto el objeto social para que efectivamente quede manifiesto que esa asesoría va a ser una asesoría integral? Y que necesito, por ende, en el caso que decíamos, un chef, un técnico en alimentos y un ingeniero en alimentos. O porque necesito un abogado, necesito un auditor, necesito un ingeniero en recursos humanos, etc. Así que, es que claro, es que es tan difícil. Yo entiendo la posición de servicio, es muy difícil tratar de explicar algo que no está definido en la ley. Entonces, claro, el servicio se agarra de lo que tiene y se ha ido agarrando de lo que ha dicho históricamente. Eso básicamente, don Pedro, no sé si se entendió lo que quise decir. Sí, está perfecto, gracias. Y de hecho que yo hace rato que lo venía pensando en el sentido de que con un buen objeto, una buena redacción de aquello que quiere hacer la sociedad, es posible superar mucho más allá esta limitación que quiso o que se ha querido imponer a las profesiones que pueda comprender la sociedad de profesionales, porque hoy día está dando vuelta en el ambiente como que, oye, hasta solo profesionales del mismo ámbito, o sea, solo contadores, solo abogados, solo ingenieros, y a mí me parece que la modernidad hoy día exige mucho más que eso. Es que son asesorías integrales, eso es Así el es. tema. Hay que entender ese tema de la integralidad, y por eso es que lo interesante es cómo hago ver en el objeto social lo que estamos conversando. Pero es probable que eso nos lleve a los tribunales. Que usted cree que nos lleguemos a las patadas, como dice un amigo mío. Claro. Es posible, es posible. Es posible. Bueno, gracias. Mira. Profesor. Se nos perdió el señor Escudero. No, perdón, está el oficio 3245, es un clásico, donde Sí. el químico farmacéutico, ¿cierto?, que tiene estudios superiores en materia tributaria. Sí, es maravilloso, es maravilloso. Y que se está, ¿cierto?, acoplando con otro colega contador, y aquí el servicio dice, claro, como tiene estos estudios afines, se entendería que cumpliría, ¿cierto?, los requisitos, ¿ya? Bueno, a ver, se nos está acabando el tiempo. Veo que está admin, pero no es admin. ¿Cómo está, profesor Escudero? ¿Cómo está usted tanto tiempo? Aquí estamos, no, estamos calladitos, ¿no? Así estamos también con el profe Rega. ¿Usted quería hacer una consulta?
Sí, cortito no, Pero profe, ¿es FONASA, consulta FONASA o ISAPRE? con ISAPRE, por favor, Sí, trabajo con- entonces sigue estando Oiga. exento de IVA. Si fuese particular, ya soy cambiaría. amigo de Pablo Guzmán, ahí, Ah, soy del mismo grupo, por favor, anda. Porque, profe Regá, Cuente. en la clase mundial hablamos, y quiero retomarme de eso, que hablamos en un minuto, usted habló mucho del tema de la pequeña comita que decía el concepto de asesoría, y por eso que quiero solamente quedarme claro, si nosotros hablábamos en ese minuto, usted decía derechamente, si yo asesoro, le pongo cualquier cosita, estoy haciendo educación, pero le pongo la palabra asesoría, contaminaba. Bajo todo Sí. lo que vemos hoy día, ¿cómo quedo con el concepto de la palabrita asesoría, que es lo que muchos de nosotros hacemos? Lo que pasa, lo que pasa es que el servicio lo ha dicho varias veces y lo vuelve a decir en los círculos 50, dice, oye, la sociedad profesional no se puede dedicar a la educación, sin perjuicio de que pudiese hacer una charla cerrada a los propios clientes. Y este ejemplo se lo voy a dar porque lo hizo una amiga. Cuando salió este tema de la boleta electrónica, y ella les dijo, la Claudia les dijo, oye, yo soy contadora, yo no me dedico a charlas, pero juntó a los clientes y le enseñó cómo funcionaba el tema, y de hecho lo hizo cambiarse todo al JetNet de Santander, y lo sacó de Transbank y le enseñó a trabajar con eso y les cobró. Entonces, claro, fue algo súper fuerte. Claro, cobró 20 lucas por cada uno de sus clientes, pero les cobró. Y le hizo una charla de eso y cómo funcionaba, que cómo se anulaba, le hizo la explicación completa. Entonces, ¿una sociedad profesional podría hacer eso? La respuesta es sí, porque está enfocada entre los mismos clientes. Pero la sociedad profesional lo que no podría hacer es dictar un curso de capacitación abierto al público, como lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora a Campus Tributario. Esa es como la vuelta. Muchas gracias. ya, lamentablemente nos tenemos que ir. Vamos a ver si que podemos responder algunas de las preguntas que nos habían llegado por el Excel. No sé si Sí, claro, quedó ahí. hay varias que respondí ahí, Sí, pero perfecto. sí, me voy a quedar con dos, ¿ya? La primera, que la preguntó el señor González, decía, las actuales sociedades podrán transformarse en sociedades profesionales, y dicha migración nos generará castigo de los saldos acumulados de utilidades si existiesen. Ya. Lo primero, si lo contestamos. El servicio dijo que sí. Por una única vez, exclusiva, ahora. Estamos rematando. No vengo a vender, vengo a regalar. Y claro, y el servicio lo hace en función del problema que se nos generó. Segundo tema en competencia, ¿qué pasa con los saldos? Yo ahí tengo mi opinión. Lo primero es, no creo que vaya a pasar, pero pensemos en lo siguiente. Tengo una sociedad que es sociedad SPA, la transformé en limitada, y yo digo, mira, son puros profesionales, me voy a dedicar a la asesoría. Entonces ahí uno positivamente podría decir, ¿sabes qué? Califica como sociedad profesionales, perfecto. Oye, pero nosotros nosotros somos una empresa que es 14A. Tengo RAE, tengo SAC, incluso tengo STUT, tengo Rex que venía de Fund, tengo un montón de cosas. Soy una amalgama perfecta entre experiencia y juventud, como diría Arjona, ¿ya? Tengo de todo. Entonces, si el servicio llegase a decir que las sociedades que cumplen los requisitos pasan a ser sociedades profesionales, pero deben pasar por la segunda categoría y de ahí optar a la primera, eso significaría, entiendo yo, que todos los saldos estén retirados y deberían tributar con la tributación final. Alguien me silenció, no sé por qué. Pero bueno. No, perdón, fui yo que estaba apagando el micrófono de otro colega y lo pasé yo. Me castigo. Perfecto. Me castigo, ¿qué? Perfecto. ¿Te acuerdas de eso? Y después me lanzo a la ventana. Un clásico. Claro.
Entonces, claro, si el servicio dijera eso, habría que tener mucho ojo, porque podríamos decir, oye, pero me están diciendo que tengo que pasar por la segunda, y no hay ninguna norma que uno podría tener un ingreso diferido, como cuando me estoy pasando al 14 de 8. No existe eso. Yo qué creo que va a pasar, y espero en Dios que sí sea, que el servicio diga, oye, cumple los requisitos, ya te autorizamos por una única vez a pasarte a primera categoría. Eso es lo que espero yo. Pero si me dijese, oye, pasa segunda y de primera, lo que va a pasar es que todos los registros se van a tener retirados porque no existe ninguna norma que lo diga, que no sea así, y ahí quedaría la grande. La ha pasado muy bien. Profesor. Sí, y lo agradezco a todos los que pudieron estar con nosotros, los que participaron, los que estuvieron con cámara prendida. Se agradece, uno que dicta clase siempre le gusta ver las caritas, porque si hay una duda, pues trata de enfocar. Y eso, pues la invitación es que nos volvamos a reencontrar a fin de mes con el profesor Sergio Regada, los que puedan participar con el tema del curso, y después nos estamos viendo en otra próxima oportunidad aquí en Campus Tributario. Así que me despido. Perfecto. Yo, muchas gracias, profesor Sergio. Un abrazo, gracias por la invitación, un abrazo a todos. Ha sido un gusto y un placer a la vez, así que eso, un abrazo, cuídense. Gracias, Chao, profesor. gracias. Vale, chao. Gracias. Gracias, profesor.